Pues hermanos, tal día como ayer, a las 3 de la tarde solar, Jesucristo, el Cordero de Dios, se entregó. Nadie le quitó su vida, sino que Él la ponía de sí mismo. Si Él hubiera querido, nadie le hubiera quitado la vida. Solamente diciendo, yo soy, cayeron de espaldas. Gente que iba a por Él. Pero Él puso su vida en expiación por el pecado hace aproximadamente unos 2000 años. Casi 2000 años, tal día como ayer. Por eso es un aniversario del cual merece la pena hacer memoria, hacer una especie de conmemoración. Y lo que yo quisiera en esta mañana, y le pido al Señor que me dé sabiduría, obviamente en apenas 40 minutos, 45 es imposible que pueda tocar muchos aspectos que abarca a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y lo hemos cantado antes. Lo que yo quisiera es poder compartir y que el Señor nos dé visión y luz de qué significa el sacrificio de Jesús como Cordero para nosotros. Si tú le preguntas a un cristiano, a un creyente de verdad, ¿qué significa que Jesús fuese a la cruz? Si él cree, te dirá que significa la expiación por sus pecados, pero normalmente te va a decir que es para no tener una perdición eterna, para no ir al infierno. Pero vamos a ver durante la exposición en esta mañana si la voluntad de Dios es exclusivamente eso. Jesús solamente se entregó para que tú y yo no quedáramos condenados, ¿o hay algo más? Y yo quisiera que pudiéramos ir al capítulo 12 de Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo vamos a poder ver algo que Dios mandó como una prefiguración de lo que había que venir, de lo que había de venir. Y me refiero a la primera Pascua que fue en Egipto. Eso es interesante. La primera Pascua no fue en la tierra prometida, sino en Egipto. Y esto ya nos va dando flashes. Para entender bien las Escrituras y saber por dónde va el corazón de Dios, es muy interesante el darnos cuenta que Dios da prefiguraciones como si fueran pequeños fogonazos de luz aquí y allí, y cuando lo vas poniendo todo junto, la habitación se va viendo completamente iluminada. Dice el versículo 2 de Éxodo 12, lo parafraseo un poco y así gano tiempo, que ese mes iba a ser el principal entre los meses. Algunos tendréis el principio de meses. Yo estoy leyendo ahora mismo la Reina Valera de 1995. Dice, este mes será para vosotros el principal entre los meses y será el primero de los meses del año. Así que bíblicamente estamos en el primer mes. Y dice que sería el principal. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz es el comienzo de todo para ti y para mí. Es lo principal, es lo central. Sin la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, no hay plan de Dios que desarrollar, porque Dios estableció a Jesucristo como el eje central de ese plan. Ese es el principio. Y si tú nunca has tenido un encuentro con Dios, cuando has conocido al Señor Jesús, eso era el principio de todo. Lo principal. Por eso muchas veces cuando hablamos con alguien solemos contar nuestro testimonio. ¿Cómo conocí yo a Jesús? ¿Por qué? Ese fue el principio de todo. Igual que un parto, cuando nace un bebé, cuando nace es precioso. Ese es el comienzo de todo. Es un momento para una familia extraordinario. Pero si el bebé tiene 40 años y se sigue comportando igual, aquí pasa algo raro. Uno no espera que una persona de 40 años viva como si fuera un bebé de 6 meses. Así que el principal entre los meses es este. ¿Por qué? Porque prefigura que lo que hizo Jesús es el comienzo de todo. Pero se espera que nos quedemos en cómo me convertí o hay más cosas. Versículo 5.
Tenían que buscar un animal sin defecto. Podía ser oveja o podía ser cabrita. Y tenía que ser un animal perfecto. Sabemos, y lo vamos a leer después en Isaías, que Jesús llevó una vida perfecta. Y yo no sé tú, pero como tú estés pendiente de mí, no pasa un día sin que tú me encuentres defecto. Sin que diga algo que no debo decir, sin que deje de hacer algo que debiera hacer. Es decir, encontrarme defecto es muy fácil. Pregúntale a mi esposa. Pero Jesús tuvo detrás suya el poder político, religioso, social, el pueblo, todo el mundo pendiente de él. Especialmente durante 3 años y medio, pero le conocían de toda la vida también en determinado lugar. Y jamás nadie pudo acusarle de nada. Si eso no es una obra maravillosa de Dios, tú me dirás. Jesús era sin defecto alguno, la única persona que ha existido en esta humanidad sin defecto alguno. Versículo 6. Tenían que guardarlo hasta el día 14 de ese primer mes. Y dice, quiero subrayar algo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes significa entre las 3 y las 6 de la tarde solar. Y el día 14, ayer, según el calendario judío, ayer, entre las 2 tardes, coincidió. Quiero que os quedéis con este detalle. ¿Quién tenía que sacrificar el cordero? Toda la congregación del pueblo de Israel. Ellos tenían que sacrificarlo. Versículo 7. Se tenía que tomar de la sangre y tenía que ponerse en los 2 postes y en el dintel. El dintel de la puerta a veces era una especie de como pequeña cornisa que en no pocas ocasiones era de piedra. Pero los postes que sujetaban eso sí solían ser de madera. Y Jesús fue crucificado en poste también de madera. Versículo 8. Esa noche comerán la carne asada al fuego. Voy a ir dando detalles. El fuego en la Escritura generalmente simboliza purificación y juicio. Algunos serán salvos así como por fuego, dice el apóstol Pablo a los corintios, que hay algunos que van a ser salvos, pero la obra de cada uno será probada. ¿Cómo se prueban las cosas? Por el fuego. El fuego tiene que ver con purificación y con poner a prueba las cosas y juicio. Jesús fue puesto a prueba y juzgado por Dios en tu lugar y en el mío. Y panes y levadura. La levadura, digo por encima rápidamente, tiene que ver con el pecado, la arrogancia, la soberbia, la religiosidad inventada. Esas cosas simboliza la levadura en la Escritura normalmente. Jesús era un pan sin ningún tipo de levadura, sin ningún tipo de pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Pero en él no había orgullo, en él no había arrogancia y como veremos después, nunca hubo engaño en su boca. ¿Quién puede decir que nunca ha soltado una trola? Jesús, ni una. Y estaban buscándole para pillarle, jamás lo encontraron. Con hierbas amargas lo comerán. Ese cordero se tenía que tomar con panes sin levadura y con hierbas amargas. Jesús sufrió amargura, angustia de alma por ti y por mí allí en Getsemaní. Sigo adelante. Ninguna cosa, versículo 10, dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ese cordero tan especial se tenía que consumir completo. Tú no podías coger y lo que sobrara dijera, bueno, esto se lo echa al perro. Esto lo echamos a la basura. La vida de Jesús es muy valiosa para que nadie la tenga por inmunda. Este cordero no se podía desechar de cualquier manera. De una u otra forma se tenía que consumir completo. Versículo 11. Y aquí empezamos ya con cosas que nos implican a nosotros. Hasta ahora hemos hablado de detalles de Jesús, obviamente muy por encima, pero lo habéis de comer así. Es decir, ¿cómo se participaba del cordero? Ceñidos con un cinto,
con vuestros pies, es decir, con los zapatos puestos, con un báculo para caminar en la mano, y lo comeréis con prisa. Y dice, es la Pascua de Jehová. La Pascua, aunque se le llama al periodo y a la fiesta, pero la Pascua en sí es el Cordero. La Pascua es Jesús. La Pascua no es una feria, para que nos entendamos. La Pascua, aunque tenga su momento, pero Pascua es en sí el Cordero. Y lo que quiero decir, hermanos, es que para participar del Cordero tenían que estar comiéndolo rápidamente para... Lo voy a utilizar como hay gente joven, permitidme utilizar lenguaje juvenil. Algunos saben que yo trabajo con gente joven y a veces hay que expresarse así. Había que comerlo rápido y salir por patas. Había que estar preparado para participar del Cordero y rápidamente salir corriendo. Y yo me pregunto, ¿no es esta la intención de Dios cuando conocemos a Jesucristo? La intención de Dios aquí en Egipto era que participaran del Cordero, se libraran de que murieran los primogénitos y se quedaran allí en su casa cómodamente. ¿Ese era el propósito de Dios con el Cordero? Me gusta que me respondáis. Hubiera sido una ofensa a Dios que después de Dios librarles de la muerte de los primogénitos, que no sé si lo llegaremos a ver, pero dice que no hubo ni una sola casa en Egipto, a excepción de ellos, donde no muriera alguien, donde no hubiera muerte. Eso es muy duro. Ahora, ¿tú te imaginas que ellos, Dios les libra de la muerte por la señal de la sangre del Cordero, y ellos, en vez de comerlo rápidamente y salir de Egipto, se quedan cómodamente en sus casas diciendo, qué bien, a nosotros no nos ha llegado este juicio de Dios, porque ya tenemos la gracia. Ya tenemos la gracia, ya soy salvo, a relajarme. No hicieron eso. Dios los libró para que se cumpliera lo que había mandado por mano de Moisés y Aarón a Faraón. Deja salir a mi pueblo en el desierto a celebrarme fiesta. Y no teníamos tiempo de verlo, pero guarda relación con lo que hablamos el otro día del Evangelio de Amor. La fiesta era una fiesta de desposorio matrimonial. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Tú y yo hemos conocido al Señor Jesús para llevar una vida cómoda? ¿O para que apresuradamente, desde el día que lo conocimos, salgamos de este sistema que se llama mundo y que nos tiene esclavizados a todos? Ese es el propósito de la Pascua. Y luego veremos más cosas. Dios iba a herir a todo primogénito y dice el versículo 13 que la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y dice Dios, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Bueno, esto es importante. La sangre de Cristo, aunque a ti y a mí nos beneficia, es una señal para nosotros y luego participaremos de símbolos que nos recuerdan esa señal. Pero la sangre es para Dios. La sangre, y si tú miras Apocalipsis vas a ver al Cordero como inmolado allí delante del trono. ¿Por qué? Porque es una señal para Dios, no para ti y para mí. A nosotros nos beneficia, pero el que tiene que verla es Dios. Por eso Jesús traspasó los cielos y allí está intercediendo por ti y por mí. Y su sangre es viva. Nosotros tenemos la señal, pero la realidad la tiene Dios, el Padre. Y esto es tremendo, hermanos, porque está certificado el pacto con sangre en presencia de Dios. Impresionante. Versículo 29, tengo que ir rápido. Aconteció que a la medianoche, ya era medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Hubo un gran clamor y entonces ya se apresuraron las cosas y ya Faraón dijo que se vayan. Y dice el versículo 37, partieron los hijos de Israel desde Ramesés hacia Sucot. Y un detalle en el versículo 38, hermanos, porque todo esto prefigura muy bien lo que es el sacrificio de Cristo. ¿Esto fue una cosa solamente para judíos o solamente una cosa para israelitas? Todavía no existían los judíos como hoy día entendemos. Partieron los hijos de Israel y dice el 38, subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes.
La Pascua era para todo el que hubiera querido participar de ella. Para todo el que hubiera querido salir de Egipto para ir a servir a Dios. Y quiero que os quedéis con este detalle para que os encaje después. Una gran multitud, porque luego vamos a ver otra gran multitud. Y entonces, pues, Dios le dijo, 43, esta es la ley de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Por eso, cuando nosotros recordamos la muerte del Señor Jesús, es porque no somos extraños a Dios, sino porque tenemos una relación con Él. Es una mesa para la familia. De hecho, hay detalles que he tenido que obviar por causa del tiempo, pero la Pascua era para tomarla en familia. Es más, no podían salir de la casa, tenían que tomarlo en casa. Era una mesa familiar. El reino de Dios se compone de familias redimidas. Y somos miembros también de la familia de la fe, de la familia de Dios. En aquel mismo día, versículo 51, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Es decir, la salida de Egipto era ordenada. No era, aunque tenían que salir apresuradamente, pero no fue un desorden, no fue una estampida de gente corriendo. Iba por grupos, seguramente familiares. Dios ordenó la salida de Egipto. Hoy día, hermanos, vamos saliendo del mundo y el mundo va saliendo de nosotros, o eso debe ser. Pero eso sucede en un orden, eso sucede como un proceso. No eres un individuo, sino que los que tenemos familia tenemos que procurar salir en familia o en comunión con otros hermanos. Esto no era para que uno como un ermitaño se meta en una cueva y diga, me fui de Egipto. No, por grupos y en comunión en la familia de la fe. Hasta aquí una rápida descripción de qué fue la Pascua, la primera Pascua. Ahora, ¿para qué sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Cuál era la intención? ¿Quién me lo puede decir? No temo equivocarse, porque como el micro lo tengo yo, si te equivocas no lo van a escuchar por Gisi. Para que le sirvieran. ¿Y cuál era el objetivo? ¿A dónde iban? Iban a la tierra prometida. Ahora, ¿Dios cogió, los saca de Egipto e inmediatamente los mete en la tierra prometida, que era donde se iba a establecer el reino de Dios? No. ¿A dónde los llevó primero? Al desierto. ¿Y por qué los llevó al desierto? Vamos a leerlo, efectivamente. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Esto no suena a un camino cortito. 40 años en el desierto. Y ahora fíjate, ¿para qué? Para afligirte. Toma ya. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, el propósito de Dios, cuando nos rescata con la sangre de Cristo y nos salva, ¿por qué Dios no coge y nos lleva ya inmediatamente con Él? Normalmente. Porque Dios quiere afligirnos, y suena raro, para probarnos y para ver lo que hay en nuestro corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Vaya hombre, pues ya no me interesa el negocio. ¿Y por qué Dios permite que los que le hemos conocido y los que somos salvos por la sangre del Cordero, por qué Dios permite que pasemos pruebas? Y hay veces que tú dices, pero si es que hay gente que son del mundo, que no son creyentes y que viven más tranquilito que yo. ¿Por qué? Para afligirnos, porque en aflicción se ve verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo va bien, todo es maravilloso. En los grupos de personas, los trabajos, no es tan difícil llevarse bien con la gente, hasta que hay un conflicto de intereses. Hasta hay algo que tú quieres y que otro quiere. Y ya empezamos con los temas. ¿Por qué?
Y ahí es donde se ve quién cede, quién no cede, quién es flexible, quién no es flexible, quién utiliza maniobras, todo ese tipo de cosas. Pues Dios hace eso con nosotros, nos lleva a un punto en el que pasamos dificultades y ahí es donde se ve la realidad de nuestro corazón. Si verdaderamente vamos a servir a Dios, porque si yo digo voy a servir a Dios porque me va bien, entonces ¿quién es mi Dios? ¿El único Dios verdadero o las cosas que Dios me da? ¿Me explico? ¿Dios es Dios o Dios es quien me conviene para que me dé cosas? Porque entonces esas cosas son mi Dios y no Dios. Y Dios nos pone a prueba. Cuando las cosas no son como yo quiero, cuando hay circunstancias que me zarandean, ahí es donde se ve la realidad de nuestra decisión por el Señor. Hay personas que cuando lo pasan mal y son creyentes, es mucho más fácil de que desobedezcan a Dios. Se dejan relajar. Están mal, se saturan y entonces ya empiezan a desobedecer a Dios, cosas que saben que son pecado. Pero ¿cuál era la realidad de su corazón? ¿La de antes o la de ahora? La de ahora. Porque la verdadera fe, Dios la pone a prueba por fuego como el oro. Y eso, por algún motivo especial, a Dios le encanta. Cuando somos puestos a prueba y seguimos siendo fieles a Él. Ahí tenéis la vida de José y de otros muchos. Tenía revelación de Dios y lo estuvo pasando mal buena parte de su vida. Su familia en contra, acusaciones injustas, calumnias, mentiras, lo meten en la cárcel de forma injusta, etcétera, etcétera. Y en todo eso, una expresión que se repite frecuentemente es, pero Dios estaba con José. Así que, hermanos, si Dios nos aflige ahora que somos salvos, para ver lo que hay en nuestro corazón y para ponernos a prueba, lo importante no es si estamos mejor o peor, lo importante es seguir siendo fieles a Dios, porque Dios sigue estando contigo incluso cuando estamos en aflicción. Esto es lo que quiere Dios con nosotros en este tiempo. Ahora que somos salvos, nos quedamos en este desierto durante un tiempo. Y ahora se va a ver si es verdad aquello de que yo voy a seguir al Señor y por eso me bauticé. Para seguir sus pisadas. Y cada vez que participamos de estos símbolos, hermanos, que al fin y al cabo son símbolos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 que cada uno se examine a sí mismo. Es una oportunidad para examinarme y examinarme el qué, delante del Señor, porque Dios ya ve mi corazón, Dios sabe cómo soy. Dios permite circunstancias para que se evidencie cómo soy y yo me dé cuenta de quién soy yo de verdad. Y algunos de los que tenemos cerca también se van a dar cuenta de quién somos nosotros en realidad. O es que mis hijas que conviven conmigo por ser jóvenes no se dan cuenta de las virtudes y defectos de su padre. Claro que lo ven. Dios pone circunstancias que al final evidencian nuestra realidad. Y generalmente nos damos cuenta de que delante de Dios nadie puede exaltarse mucho, por no decir nada. Pero bendito sea su nombre, porque el propósito es salir de Egipto, poner a prueba lo que hay en nuestro corazón, que se vea nuestra realidad, y después de eso, ¿qué? Ahora llegamos. Isaías 53. Para que veamos que Cristo es el Cordero. 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Versículo 8, segunda parte. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué quiere decir que fue arrancado de la tierra de los vivientes? ¿Qué quiere decir eso? Que fue muerto por la rebelión del pueblo. Versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso que Jesús sufriera? El Padre. Y lo sujetó a padecimiento.
Y ahora viene lo interesante. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que es lo que hizo, estamos leyendo algo, hermanos, de casi 800 años antes de que esto ocurriera. Verá descendencia, vivirá por largos días. ¿Cómo puede alguien poner su vida en expiación por el pecado y luego vivir por largos días? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Si alguien pone su vida y luego dice que va a vivir por largos días, una de dos, o no ha puesto su vida o es que ha resucitado. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad del Padre fue y será prosperada en la mano del Señor Jesucristo. Fuera de Él, ni hay expiación por el pecado, ni hay sostenimiento en el desierto mientras somos puestos a prueba, ni hay lo que viene después y ahora veremos. Verá el fruto de la aflicción de su alma, versículo 11, y quedará satisfecho. Jesús está contento por el fruto de lo que Él tuvo que padecer. Eso es precioso, hermanos. Por eso le debemos o le queremos corresponder en amor. Jesús lo pasó mal, llevó su alma hasta una angustia impresionante. Le negaron sus amigos, no solamente sufrió físicamente, sino su alma estuvo constantemente puesta a prueba. Y sobre todo allí en Getsemaní. Y tan terrible fue eso que el fruto de la aflicción y de lo que pasó allí, si tuviéramos tiempo hablaríamos. Algunos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de ver ese lugar y también de ver donde Jesús fue puesto en la tumba, que por cierto era un antiguo lagar. Por eso le confundieron con el hortelano, se refería a alguien que cuidaba vides. Y allí sigue aquello. Jesús derramó su alma, pero está contento por el fruto de haber derramado su alma. Qué bueno es el Señor. Fue contado con los pecadores habiendo Él llevado el pecado de muchos, multitudes, otra vez. ¿Lo acordáis? De Egipto salieron multitud. Y aquí tenemos que Jesús llevó el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Él es quien ora por ti y por mí cuando metemos la pata. Él es quien tiene que interceder al Padre y decirle al Padre, Padre, acuérdate del pacto, que estos pecados se cubran. Cada vez que yo meto la pata. El Señor es bueno, hermano. Por eso el apóstol Juan, cuando vio a Jesús, que venía a él, en el capítulo 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y no sabría Juan el Bautista la profecía de Isaías 53 que acabamos de leer? Además, es impresionante, hay detalles que no podemos ver. ¿Quién declaraba si un cordero era perfecto, apto o no para ser sacrificado? ¿Quién daba el visto bueno? Sacerdote. En la época de Jesús, el templo y el sacerdocio estaba muy corrupto en muchas cosas. Estaba corrompido. Pero Juan el Bautista era sacerdote. Era el hijo de un sumo sacerdote. Y llevó una vida impecable. Así que un sacerdote de primera categoría, como era Juan el Bautista, fue el que declaró a Jesús un cordero apto, con lo cual se cumplió también la ley de Dios. Y ahora vamos a lo que nos toca a nosotros. Estoy cogiendo la recta final ya de la predicación. Voy un poco más rápido. ¿Qué pasa ahora que somos salvos, ahora que hemos conocido a Dios y que nuestros pecados fueron limpiados con la sangre de Jesús? Versículo 16 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Sed santos, porque yo soy santo. Dios está diciendo, quiero que seáis como yo. Si sois mis hijos, tenemos que tener una impronta y un carácter familiar. Y eso se llama santidad. Y dice el 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, fijaos, decimos Padre al que juzga la obra de cada uno en particular. Mis hijas tendrán que dar cuenta de lo que ellas hagan a Dios y yo de lo que yo haga a Dios. Familiarmente nos tenemos que apoyar, pero cada uno somos responsables. Y dice, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación en el desierto. Mientras estamos en el desierto, Dios quiere comprobar si queremos vivir expresando su carácter y si vivimos con temor a Él. ¿En qué sentido? Temor de tomarnos en serio el vivir en santidad, aun si vienen dificultades. Versículo 18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La manera de vivir en Egipto era vana. Era una esclavitud muy bien calculada. Trabajaban para Egipto y Egipto le daba un poco de carne, puerros, cebollas, buena comida, un Masterchef para que siguieran trabajando para Egipto. El mundo, hermano, esto es un inciso que no tenía previsto. Cuando se habla del sistema de la bestia, es un imperio, el sistema de la bestia, que lo encabezará este inicuo que la Biblia llama anticristo, pero no penséis que va a ser un reino con unas imposiciones que todo el mundo va a estar mal, ni mucho menos. Es más, cuando Jesús venga dice que la gente estará comiendo y bebiendo. O sea, la gente va a estar ociosa. Porque a veces pensamos que cuando se manifieste el anticristo, que esto va a ser el infierno en la tierra. Sabrán dar, quitar, saben dónde tienen que dar para tener contenta a la gente. Y eso lo vienen haciendo ya con las tecnologías desde hace mucho tiempo. Dando entretenimiento para que la gente colabore al sistema. Pero eso es otro tema. Simplemente un inciso. Ahora, hemos sido rescatados por la sangre de Jesús de nuestra vana manera de vivir. Tenemos esa oportunidad de que tu vida y mi vida no sea una más. Si tuviéramos tiempo veríamos algo impresionante. Dios utiliza cosas normales de la vida de la gente, en la Biblia se ve en muchos sitios, que son circunstancias iguales que otras. Pero si tú estás en el Señor, esas circunstancias que son iguales que las de otras personas, en tu caso, tienen un sentido. Eso pasó con la viuda de Sarepta. Dice la palabra, no había viudas en Israel en aquel tiempo. Sin embargo, ¿dónde fue enviado el profeta? A la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Había más viudas, sí. Sin embargo, lo que ocurrió allí no fue vano, no fue sin sentido. Cuando nosotros queremos servir al Señor, las cosas más normales de la vida, tu trabajo, tu vida familiar, hasta tus vacaciones, es decir, cualquier aspecto de tu vida que no es único, porque hay más gente que las vive, pueden tener un sentido en las manos de Dios. No es que todos vayan a ser un Elías, que haga descender fuego del cielo y consuma allí ejércitos enemigos. Ese no es el propósito de Dios para cada hijo suyo. Pero sí que dentro de una normalidad de vida, tu vida y la mía tengan un sentido y un propósito en el plan del Dios eterno. Esto es impresionante, hermano. Porque si no, tu vida y mi vida sería una más. Pero las manos de Dios, aunque tus circunstancias sean iguales que las demás, pero no se quedan sin sentido. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? Versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra Pascua es Cristo. Estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en esos últimos tiempos, desde hace 2000 años, por amor a nosotros. Tremendo, hermano. Y este es el último punto que quiero tocar. Está en el capítulo 5 de Josué. Dios acaba de abrir y han pasado en seco el Jordán. Los reyes amorreos y cananeos están temblando de miedo. Tú imagínate, estás en un sitio, estás oyendo cosas de un pueblo que ha salido de Egipto, te has enterado de lo que pasó tiempo atrás en el Mar Rojo. Digamos que las noticias vuelan. Y ahora te enteras que ese pueblo con el que Dios ha hecho esas maravillas y que los ha sacado del imperio más potente que había en el momento, Dios, de forma sobrenatural, abre el río Jordán para que entren en esa tierra. No es como para temblar. Estaban asustados de verdad. Y ahora, Dios que mete a Josué y al pueblo de Israel en la tierra prometida, no dice, venga, y ya está. No.
les hace circuncidarse para volver a participar de la Pascua. Y cuando ya estaban repuestos, entonces comienza la conquista de la tierra prometida. Y dice el versículo 10 de Josué 5, en la segunda parte, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Esa Pascua ya la celebraron en la tierra prometida. Hermano, el propósito de Dios cuando nos rescata es llevarnos a su reino. No es simplemente que no vayamos al infierno. No es simplemente quedar condenados. El propósito de Dios cuando nos rescata es que participemos del reino. De Él gobernando en todos los aspectos de la vida. Y mientras llega ese momento, nuestro corazón está siendo probado. Tan importante va a ser cuando ocurra esto, hermanos, que dice Jeremías 16, del versículo 14 al 16. Es decir, el sentido de la Pascua es que no se olvidara que fueron rescatados de Egipto. Y Jeremías 16 dice que llegará un día, lo estoy parafraseando, versículo 14, en el que no se va a decir más que vive Dios que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, va a ocurrir algo que va a eclipsar una cosa tan importante como esta. ¿El qué? Que vive Dios que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras donde los había echado. Los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y permíteme que te diga que esto no ha sucedido nunca. Si alguien te dice, no, en 1948 Israel se constituyó como nación. Sí, esos son judíos, el reino del sur. Y no solamente eso, sino que no están ocupando toda la tierra prometida, sino apenas una pequeña fracción. Pero Efraín, ¿eso es cosa de judíos? Vamos a verlo, ¿qué nos dice la palabra? Versículo 16. Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte. ¿Cómo el Señor va a llevar a cabo su plan de tal manera que se olvide la primera Pascua y lo eclipse para que Dios coja a su pueblo y los meta en la tierra prometida? Que esto es el reino del Señor Jesucristo, ¿eh? Moisés sacó a Israel de Egipto. Josué los mete en la tierra prometida. Cristo nos saca de este mundo, pero Cristo nos llevará también al reino. Y esta profecía es real, pero no solamente para judíos, sino para ti y para mí también. ¿O tú crees que Dios va a llevar a ocupar toda la tierra prometida y a que se cumplan las cosas del reino solamente a israelitas de carne? Hay hermanos que piensan que los israelitas tienen solamente promesas terrenales y la iglesia tenemos solamente promesas celestiales. Eso es un error serio, que choca con muchísimos pasajes de la Escritura. Y no tenemos tiempo de tocarlo en profundidad. Pero cuando dice Efesios que de ambos pueblos, judío y griego, hizo uno en Cristo, entonces esos judíos, ¿sus promesas son solamente terrenales? Un solo pueblo. Dios no es polígamo. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, una sola iglesia, una sola boda del Cordero. Dios solamente tendrá una esposa, un solo reino de sacerdotes, una comunión cercana solamente con un pueblo. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, ven, deja la red que te voy a hacer ¿qué? Pescador de hombres. Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Versículo 16. Y cazadores y los cazarán. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a través de la predicación del Evangelio o de tribulaciones, el Señor nos va a llevar a su reino. O de las dos cosas. Y alguno dirá, pero es que Efraín ahí dice que eso es los hijos de Israel y nosotros no somos hijos de Israel. ¿Y tú qué sabes? Es más, Génesis 35, versículos 10 y 11. Ya sea por la fe, que pienso que es por fe, somos injertados en el olivo natural, hermanos. Los hijos de Israel no eran solamente judíos, ni israelitas de carne. Dice el versículo 10 de Génesis 35, le dice Dios a Jacob, tu nombre es Jacob y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Este nombre se lo dio el ángel en Peniel, es decir, es una bendición celestial.
Israel, si decimos que es solamente una cuestión de raza, lo hacemos terrenal. Pero es un título que implica promesas, no es una raza. Eso es una tergiversación del mundo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Está hablando el que todo lo puede. Crece y multiplícate. Una nación, hasta aquí vale, judío si quiere. Y un conjunto de naciones procederán de ti. Es decir, de Jacob, de Israel, le dice, te llamará Israel, y de ti saldrá una nación y también un conjunto de países. Así que no estamos hablando solamente de cosas de judíos. Y te lo estoy leyendo en la Biblia. Si no estás de acuerdo, péleate con la Biblia, no conmigo. Las implicaciones de Jesús como Cordero no es solamente, como hemos dicho antes, para rescatarnos de la condenación, sino que Jesús como Cordero tiene que llevar a cabo y hacer prosperar toda la voluntad del Padre. Y por eso a Jesús en Apocalipsis lo seguimos viendo como Cordero. Apocalipsis 7:9. Después de esto y miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué salió de Egipto junto con los israelitas? Una gran multitud de toda clase de gentes. Y hemos leído en Isaías 53 también. Él llevará el pecado de muchos, de multitudes. Aquí los tienes. ¿Y quiénes son? ¿De dónde han venido? Versículo 13. Estos son los que han salido, versículo 14, de la gran tribulación, cazadores. Lo hemos leído antes en Jeremías. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí dice, estos son los que han salido de gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué han salido de ahí? Porque el Señor nos permite, como creyentes, afligirnos para saber lo que hay en nuestro corazón. Así que todos los que hemos vivido en esta vida, con sus más y con sus menos, pero que hemos sido blanqueados con la sangre del Cordero, formamos parte de esta gran multitud. Apocalipsis 12. Ahora ha venido 12:10. La salvación, el poder y el reino. Fijaos, salvación, poder y el reino. Ha habido salvación y ahora tenemos el reino. El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso está por llegar. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Este es el contexto del dragón persiguiendo a la mujer, la serpiente antigua. Ahora dice el versículo 11, y ellos lo han vencido. ¿Qué hemos vencido a quién? ¿A quién? Al acusador. Por medio de la sangre del Cordero. Así que la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos da la victoria. El Señor Jesús, en Mateo 26, versículo 2, dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Efectivamente, 2 días después, tal día como ayer, a las 3 de la tarde, Jesús dio su vida por ti y por mí. Versículo 28 de Mateo 26, de Mateo 26, versículo 28. Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, Isaías 53, y las multitudes que salieron de Egipto, es derramada para remisión de pecado. Pero no se queda aquí. ¿Qué sigue diciendo Jesús en el 29? Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que lo beba de nuevo o nuevo con vosotros, ¿dónde? En el reino de mi Padre. Así que no solamente es para limpiar nuestros pecados, la sangre del Cordero nos garantiza un pacto con Dios para poder estar con Él en el reino. Y Jesús se gozará a la mesa con sus hijos, con todos los que fueron rescatados por Él de sus pecados, todos los que han sido rescatados legalmente de las acusaciones del enemigo, todos los que estamos siendo afligidos, probados para que se vea lo que hay en nuestro corazón en este desierto, pero al final el Cordero nos llevará al reino. Y lo último, hermanos, y esto sí es el punto y final, y no es agradable, pero me impactó. ¿Quién tenía que inmolar al Cordero? Os lo pregunté. Toda la congregación, ¿verdad?, de Israel.
Cuando Pilato se lava las manos y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Estoy en Mateo 27. Qué fuerte el versículo 25. Y respondió todo el pueblo, todo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Madre mía, qué responsabilidad. Hacerse responsable ellos y sus hijos de asesinar a Jesús. Terrible. Pues hasta de un pecado de este calibre, la sangre del Cordero puede limpiar. Hay gente que dice, los judíos mataron a Cristo. Esto sería para verlo tranquilamente, pero allí también estaban los romanos que eran gentiles. A Jesús lo matamos tú y yo. Y Cristo puede perdonarnos de ese pecado cuando le conocemos. Absolutamente de todo, incluso de uno tan terrible como este. El único que no es no querer creer que la sangre del Cordero puede limpiarnos. Hace casi 2000 años, tal día como ayer, el Señor Jesús hizo algo que formaba parte de un plan, una obra maestra, diseñada, una obra maestra de legalidad jurídica, diseñada por Dios el Padre, para que a pesar de ti y a pesar de mí, tus pecados y mis pecados sean cubiertos, para que en amor Él procure trabajar nuestros corazones, aunque eso implique aflicciones, pero también la garantía de que resucitaremos o tendremos un cuerpo nuevo para poder entrar al reino, a esa tierra prometida, que a través del Evangelio o a través de aflicciones y tribulaciones, el Señor cumplirá lo que ha prometido con nosotros. ¿Dónde está tu mérito y el mío? En ningún lado. Esto es mérito del Padre por medio del Hijo, en el cual será prosperada, ha sido prosperada y es prosperada su voluntad. Todo lo que el Padre quiere lo ha hecho y lo hará en Cristo. Y tú y yo formamos parte de ese plan, con tus problemas, con mis problemas, con tu rutina de estudios, de trabajo, de casa, de lo que tú tengas. Tu rutina y mi rutina forma parte del plan de Dios, con sus más y sus menos. Bueno, si esto no es para estar de rodillas y decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. Bendito sea su nombre.